de accesar a verla en sus horarios, o no sé dónde se vea quién es el profesor asignado en estos momentos para su grupo, pues. Grupo 5CM12, descripción, dispositivos, Sánchez Ramos, Mauricio Darío, y Iglesias Rojas Juan Carlos. O sea, sí, o sea, eso que me estás diciendo, Rodolfo, ¿sí es en este momento? O sea, ¿está actualizada la página o ya es antiguo lo que viste, pues? No, es actualizado, profe. Ok, no, lo que pasa es que lo que pasa es un relajo, porque según yo ya no los tengo, qué gacho, ¿no? ¿Ya nos lo cambiaron? Haz de cuenta que no aparezco. No me diga eso. No diga eso, profe. Pues ya le avisé a mi jefe, le digo, oye, no inventes, ni siquiera estoy. O sea, esto ya huele a huelga, profe, ya fue suficiente. Paro. No, lo que pasa es que son errores que comete, me imagino, el control escolar, no lo sé. Pero yo digo, oye, no inventes. Es que, bueno, para su información, cuando uno ya le asignan los grupos, tiene uno que meter sus horarios de lo que se le llama las actividades complementarias. Entonces, pues yo quise meterlas y veo, ay, ni siquiera el grupo tengo, le digo, no inventen. Entonces voy a poner que mis actividades complementarias en esos horarios, ¿no? Pero pues en teoría ya no les debería de dar clase, ¿no? Pero precisamente por eso era la pregunta. Y ahorita ya me dijeron que sí está mi nombre ahí, ¿no? A ver, deje checo otra vez en el site. Y me das de cuenta. Sí, profe, sí me sale su nombre. Ok, ya con eso. Sí, porque hagan de cuenta que, por decir algo, lo checaron hace 3 semanas, hace 5 semanas, pues no, esa ya pasó, ¿no? Pero no, profe, sí. Bueno, yo al menos estoy checando los horarios de Siemens Zacatenco, la plataforma que tienen, y sí no aparece usted. ¿Quién aparece, por favor? Enciso Barrón, ¿sí? Mauro César. Entonces sí coincide con lo que yo pienso que pasó, ¿no? Les asignaron un profesor que no es. Pero sí estaba usted. Sí, por eso, ¿no? A mí en el site me aparece usted. Sí, porque por ejemplo. El site sigue apareciendo. Eso ahí está bien raro. En una parte está mi nombre y en otra parte no está mi nombre, yo digo. Pero yo lo que tengo acceso es a mi página de cuenta y ahí me parece que no estoy asignado en el grupo. Pero bueno, se va a arreglar, eso espero. ¿Sale? Porque si no se arreglan de cuenta, pues no puedo ni calificarlos, ¿no? O sea, no va a llegar un momento que yo no pueda accesar a sus calificaciones, a decir, bueno, pues sacaste tanto. Pero bueno, lo veré, ¿no? Le voy a preguntarle a mi jefe qué pasó, ¿no? ¿Sale, vale? Muy bien. Entonces, ¿en qué nos quedamos, compañeros? No me acuerdo, pero según lo había notado usted. Ajá. Pues habíamos visto polarización indirecta. De inversa íbamos a ver polarización directa hoy. Sí, es polarización directa y polarización inversa. Empezamos a ver, o más bien ya vimos la polarización inversa. Más o menos vimos, recuerdo, las características de 3 dispositivos, bueno, 3 diodos de distinto material. Uno era de silicio, germanio y arsenuro de galio, ¿no? Sí, así era, ¿no? Sí. Entonces, dando un repaso rapidísimo. Déjenme ver dónde quedó. Aquí está. Entonces, esto es lo que vimos, ¿no? En resumen, diríamos que todos tienen voltaje de ruptura. ¿Quién tiene el mayor voltaje de ruptura? Inversa, ¿verdad? Ruptura inversa. De mayor valor, vamos a decirlo así. Negativo, pero mayor valor. ¿Diodo túnel? No, de ruptura, fíjense bien, ahí está, ¿no? No sé si está bien. Arsenuro de galio. Exacto, ese es el que tiene mayor voltaje. Y después seguiría el silicio, y el que tiene menor voltaje de ruptura es el germanio. Y respectivamente, ¿quién tiene más corriente de fuga? Más valor de corriente de fuga. ¿El germanio? El germanio.
y el que menos tiene, pues es el de arsenuro de galio. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Y por lo tanto, ¿cuál serviría un poquito mejor como interruptor abierto? Que dijera, bueno, este se parece más como interruptor abierto. Como De Germania. O sea, ¿cuál serviría mejor como interruptor abierto? Recordando la característica de un interruptor abierto, ¿qué debe de pasar? Poquita corriente o nula corriente, es decir, 0 amperes, y permanecer abierto a pesar de la diferencia de potencial alta que se presenta en sus terminales. ¿Cuál sería el que más se aproxima a esto que es ideal, digamos? El arsenuro de galio. Uh-huh. El arsenuro de galio tiene poquita corriente, se le fuga poca corriente, y además, pues, a pesar de que yo le ponga un voltaje elevado, pues soporta más este voltaje elevado, ¿no? No empieza a conducir. Eso es lo que quiere decir cuando se presenta esta caída rápida de corriente, se le llama por avalancha. Es que ayer me dieron un nombre y no era el que dijo la compañera, se llama ruptura por avalancha, ¿está claro? Entonces esa ruptura sucede en más alto voltaje en el arsenuro de galio. En los tres se presenta. Si yo les preguntara, ¿eso pasaría en un interruptor mecánico que de repente también condujera? ¿Cómo? Sí, vamos a suponer que tú tienes en tus manos un interruptor eléctrico de los de contacto, pues también podría ser que rompiera, es decir, que condujera a pesar de que se encontrara supuestamente en circuito abierto. Pues no. ¿Qué dicen los demás? Se supone que no, profe. Pues no. Digo que no. A ver, piénsenle tantitito, ahí va algo como para ayudarles, no les quiero dar la respuesta. Piensen en un interruptor grandote, de los que luego usamos para la casa, por ejemplo, el de la casa. Ese es uno, ¿no? Que es relativamente grande. Y luego no sé si les han vendido interruptores pequeñitos. ¿Es lo mismo? ¿Nunca se rompe ninguno de los dos? Esa ruptura de la que hablo, que empieza a conducir a pesar de todo. Como empieza a conducir, A pesar de que esté abierto. Aunque no esté activado. Es decir, abierto, ¿no? Tú lo pones en posición abierto y dices, ¿sabes qué? Tu interruptorcito pequeñito es igual que el interruptor grande. Nunca van a conducir ninguno de los dos, que fue la respuesta que me dieron. A pesar de que están abiertos, es decir, la posición de mecánica está abierta. ¿Sí ya me di a entender? Pues se supone que no deberían como circuito abierto. Exacto. Se supone. Pero eso es idealmente. Ese es ideal. Entonces, todo interruptor, aunque sea mecánico, de todos modos puede pasarle lo mismo, que empieza a conducir. Es decir, sí, vamos a suponer que se nos descompone, fíjense bien, se nos descompone el interruptor de la casa. Y digo, pues mientras le pongo este interruptorcito pequeñito que uso para electrónica, ¿no? Que luego son hasta con botoncito, ¿no? Entonces, ¿creen que le pase algo a ese interruptor, sí o no? Pues sí, si se rompe la constante eléctrica del aire que hay entre la separación del interruptor. Conduce, ¿no? Eso es lo que pasa, puede pasarnos. Sí, conduciría. O sea, no es lo mismo, ¿no? Uno se vence más rápido que el otro. También sucede en los interruptores electromecánicos, les voy a llamar así. Ajá. Porque de hecho, bueno, aquí en la casa, a veces está sonando. Exacto, ese es el ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. O sea que, por ejemplo, si yo un día apago así el switch de mi casa
para quitar la corriente porque voy a hacer una instalación o algo, ¿aún así puede pasar la corriente? Exacto, por eso incluso, ¿qué es lo que recomiendan? Se recomienda que vayas y quites los interruptores. ¿Cuáles? Que apagues cuáles, compañero. ¿Cuáles? Los que están afuera. Los que están afuera, compañero. Los que tienen, bueno, no afuera exactamente, porque están dentro de tu casa. Comúnmente luego se queda la caja de fusible. en la caja de fusibles. Esos los apago y tengo una cierta garantía de que no va a brincar corriente. En cambio, en los interruptores estos de la casa, ahí sí hay una posibilidad de que brinque la corriente. ¿Sí está claro? No, puede ser que nunca pase. Bueno, pero puede ser que sí suceda y entonces estos interruptores conduzcan. Estoy haciendo la analogía de que el interruptor mecánico también puede, ¿qué? Conducir a pesar de que se encuentre abierto. Eso no lo pierdan de vista. Es que no es lo mismo, repito, un interruptor pequeñito, voy y lo pongo en donde estaba un interruptor grande, pues eso hasta suena ilógico. Pero ¿qué puede pasar? Que puede haber flujo de corriente a través del interruptor, aunque se encuentre, ¿qué? Abierto. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Ok. Pues no pierdan de vista eso. Entonces hago la analogía, ¿por qué? Porque en el diodo, pues es más evidente, en el diodo hay conducción, definitivamente hay conducción. ¿De qué orden? ¿De qué orden es los valores de la corriente de fuga? Vamos. Pues el más bajo es de microamper. Más bien ese es el más alto, ¿no? Sí, el más bajo sería 5 picoamper. Se me va. De 1 picoamper. O sea, ese de arsenuro de galio consiguieron un buen diodo en ese aspecto, que conduzca muy poquitita corriente, pero conduce. Y ¿cómo se llama? Luego sería el silicio y el germanio ese que de plano, pues anda del orden de microamperes. Sí conduce bastante corriente, entre comillas, ¿no? Entonces, si estuviéramos en el laboratorio, el que podríamos saber sería el de germanio, porque sí, nuestros aparatos alcanzarían a medir del orden de microamperes. Sí, los que tenemos instalados. Entonces, yo pregunto, de los multímetros que ustedes tienen, ¿sí miden en microamperes? Pregunto. ¿Cómo? Es que se cortó un poco. Sí, si tu aparato, es decir, tu multímetro, en la parte del ampérmetro, mide del orden de microamperes o no. Sí. Sí, porque creo que tiene profe, otra sí, mire. terminal especial, ¿no? No sé si tengan uno a la mano y me digan de qué orden, porque hasta luego la palanquita se pone y dice es de tantos microamperes esta escala. Pero, ¿y si es de autorrango? También tendríamos que investigarlo en el manual, es esta bronca, ¿verdad? Pero luego sí, los que son mecánicos, sí alcanzamos a ver en qué orden anda. Si es autorrango, pues tenemos que ir a ver el manual, cuánto es lo mínimo que puede medir. ¿Sale? Yo recuerdo que una de las escalas muy típica de estos multímetros es de 200 micros. 200 microamperes, ¿está claro? Según yo recuerdo. Sí, profesor. El que A tengo lo mejor aquí. de panzazo alcanzan a medir la corriente de fuga ¿de quién? Del germanio, pero del otro, del silicio y el otro del arsenuro de galio no lo van a poder medir. No se aprecia, pues. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Tengo aquí que hay uno que tiene rango de corriente alterna de 600 microamper a 10 Alterna. amper. Y En la alterna. corriente directa también de 600 microamper a 10 amper. Ajá, habría que ver la resolución. ¿Cuál es la resolución? Lo mínimo, distinto de cero, que puede medir el microampérmetro. Ese que dice de 600 microamperes, ver en la carátula, decir, ¿sabes qué puede desplegar? Por decir algo, 1.0. Puede medir 1 microamper o 0.9 de microamper a lo mejor. 0.8, 0.7, no lo sé. Tendría que yo ver la Según carátula. La resolución dice que es 0.1 microamper.
punto microamper. Pues entonces sí podría medir al germanio y a lo mejor de panzazo algo del silicio. Habría que verlo. Yo digo que no. ¿Sí quedó claro? No, porque aquí trae que el rango podría variar de 400 micros a 600, sobre 600. ¿Micros? Sí. No, pues entonces no. Entonces ya bailo. Entonces los aparatos que están instalados en nuestro laboratorio sí pueden medirlo. Yo me acuerdo que tienen una escala muy, muy baja del orden de 1 microamper. Y entonces para abajo pueden medir bien, según recuerdo. Pero pues eso no los tenemos, ¿verdad? A la mano. Pero bueno, de todos modos lo vamos a tratar de hacer en la práctica que les voy a dejar. Lo vamos a intentar, ¿no? Que no se pudo, bueno, pues no se pudo. No. Y lo que sí no voy a admitir es que esté descompuesto su ampémetro, no inventen, ¿eh? Hay unos que lo tienen descompuesto. Pues cámbienle el fusible, ¿no? ¿Está claro o no? Sí. O sea que sí hay casos en que no pueden medirlo, pero porque está descompuesto. Eso ya es otra cosa. ¿Sale, vale? Oiga, Bien. profe, una pregunta. Dime. Por ejemplo, en el tomacorrientes doméstico hay dos ranuras, una es más grande que la otra. ¿Sí? Y por ejemplo, si conecto el televisor, ¿da ¿Sí? lo mismo si lo conecto en un sentido que en otro? No, se supone que no. Todo televisor actual, estoy hablando del actual, tiene una posición, ¿eh? Es decir, si tú lo conectas al revés, no sé si lo hayan apreciado, depende, localizan una parte metálica, fíjense bien, es un experimento, pero no, nada más ahí tantitito. Lo conectas de una forma y te pones a recorrer las partes metálicas de tu, ¿cómo se dice? De tu televisor. Y si sientes algo de toquecitos, ¿qué debes de hacer? Si sientes toquecitos, haz de cuenta que dices, se siente como algo de corriente, ¿no? Dices, siento cosquillitas, ¿no? ¿Qué debes de hacer? Conectarlo al revés. Sí, inmediatamente lo volteas y entonces vuelves a pasar la mano y dices, ya no siento, quiere decir que ya está conectado bien. ¿Sí? La parte neutra está más pegada hacia la tierra, ya me di a entender, porque si lo tienes al revés es lo que pasa, siente unos toquecitos y entonces debe uno de cambiarlo. ¿Sí quedó claro o no? Qué bueno que me dice. Sí, porque Sí. es peligroso, ¿eh? Es peligroso. Vamos a suponer, no lo hagan, por lo que más que uno sale de recién bañadito, ¿no? Todavía uno está mojado, y va uno y prende la tele, ándele, ahí vas a saber lo que es bueno, ¿no? Porque ahí uno ya tiene menor resistencia, y puede uno electrocutarse, porque la clavija estaba, ¿qué? Al revés. ¿Sí quedó claro o no? Sí. Y vamos a Tiene suponer, razón. pregunta capciosa, vamos a suponer que la clavija está bien y no se sienten los toquecitos. Y la pregunta ¿es correcto irlo a prender el televisor cuando uno está recién bañado? A pesar ¿Con control? No lo hagan, o sea, no prendan las cosas cuando uno está recién bañado. A lo que voy, ahora ya con los controles remotos, pues ya no pasa nada, ¿no? Pero luego uno va y dice, no, apenas lo voy a conectar, ándale, en la pura conexión te electrocutas, porque estás mojado, ya me di a entender. Entonces, recordar que la corriente eléctrica busca el camino más fácil, y ese camino es el de ¿qué? El del cuerpo humano, ¿no? Que por cierto, ahorita ya me acordé, no hemos visto la cuestión de seguridad. La próxima clase, o a lo mejor en esta, al final, veo algo de seguridad, ¿no? Rapidísimo. ¿Sale, vale? Vale. Bien. Entonces estábamos viendo esto de la polarización, ¿qué? Inversa. Ahora nos vamos a ver la polarización directa. La polarización directa, permítame, la muestro en la figura anterior, aquí está. Ahí está. ¿En qué cuadrante está la polarización directa? En el primer cuadrante. En el primer cuadrante. Primer cuadrante. De todos modos, ¿qué se grafica en X? El voltaje, incluso hasta lo puse, ¿no? Lo escribí yo. ¿Voltaje qué? Ánodo. Voltaje entre el ánodo y el cátodo. Cátodo. Donde el cátodo es la referencia, ¿se acuerdan? Y en el eje Y
es la corriente del ánodo. Ahí sí las cosas cambian. Fíjense bien cómo está el asunto. Ahora, ¿cómo es la corriente? En los tres casos, de todos modos, en los tres casos. La corriente. Pues aumentó, ¿no? Ya no Exponencial. maneja valores ni de pico ni de microamperes, ya son amperes. Ah, no, Fíjense bien, milis. ahí son milis. Qué mal que lo hizo el autor así, porque no está incluyendo los diodos de potencia. Los diodos de potencia, ahí la escala sería de amperes. ¿Está claro? Aquí pues, él hizo diodos le llaman de pequeña señal. ¿Está claro? Son por eso de miliamperes. Pero ahí, como dijo la compañera, ya puede alcanzar el orden de ¿qué? De amperes. ¿Está claro? Si son diodos de ¿qué? De potencia. Si son diodos de baja potencia, pues serán efectivamente del orden de miliamperes. De todos modos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahorita que me llegó el recuerdo. El 1N 4007, pues alcanza 7 amperes y no es un diodo de alta potencia. ¿Sí? O sea, puede soportar los 7 amperes en polarización directa y no se quema. ¿Sí quedó claro? Pero pues hay todavía diodos de mayor potencia, ¿no? Estoy hablando de mayor corriente, perdón. Pueden alcanzar hasta 30, 40, hasta más amperes, ¿no? De las decenas y algunos hasta centenas de amperes. Pero bueno, aquí está representado ¿en qué? En miliamperes. Bien, pero ¿qué hay del voltaje? ¿Quién me puede describir qué pasa con el voltaje? Aquí lo podemos ver un poquito más a detalle. Ahora maneja valores más pequeños, ¿no? Uh-huh. En el otro ya manejaba desde el principio 50 volts y aquí empieza con 0.3, 0.7, que es del diodo, hasta 1.2. Exacto. Entonces, respectivamente, ¿cuáles son estos voltajes para los materiales de los que estamos hablando? Sería el germanio, silicio y arsenurio de galio. Entonces, el de más bajo valor es el de germanio. Después le sigue el de silicio con 0.7 y del orden de 1.2 el arsenurio de galio. Entonces, si yo lo considero al diodo como un interruptor cerrado, ¿cuál de ellos es mejorcito en ese aspecto? Que digan, bueno, pues este parece más a un interruptor cerrado. ¿El de germanio? El de germanio. ¿Por qué? Porque se acerca más al cero. ¿Sí está claro? Se acerca más al cero. En cambio, el que más se aleja es el de arsenurio de galio. Entonces, a ver si tienen en memoria cuál era mejor o cuál se comportaba mejor como interruptor abierto. El germanio. Me regreso a la imagen. El arsenurio de galio. El arsenurio de galio era mejor como interruptor abierto. ¿Por qué? Porque necesitaba de mucho voltaje para pasar. Porque tenía mayor pérdida de energía. A ver, pero hablemos de corriente. ¿Qué pasaba con la corriente en el arsenurio de galio en interruptor abierto? Vamos a decirlo así, entre comillas. Casi no había fuga de corriente. Exacto, muy poquita fuga de corriente, del orden de 1 picoamper, bien poquitita. Entonces se comportaba mejor como interruptor, ¿qué? Abierto. Abierto. En cambio, ahora, ¿cómo se comporta el arsenurio de galio como interruptor cerrado? Y no, el germanio con poco sí, como interruptor cerrado. ¿Cuál es mejor? Para que a ver si me doy a entender. ¿Cuál es mejor como interruptor cerrado? El germanio. El germanio. ¿Cuál es el peor, por desgracia? El arsenurio. Arsenurio de galio. El arsenurio de galio. O sea, resultó ser el arsenurio de galio, bueno, ¿para qué? Como interruptor, ¿qué? Abierto. Abierto. Pero malo, como interruptor, ¿qué? Cerrado. Cerrado. Y el germanio lo podríamos enunciar al revés, en donde se comporta como buen interruptor, o mejorcito, vamos a llamarle así. Mejor interruptor. Como interruptor cerrado. Exacto. Y en cambio, como interruptor abierto, no es bueno el germanio. ¿Por qué no es bueno el germanio? Ahí lo podemos ver. ¿Por qué?
porque permite más que se fugue más corriente. Exacto. Y que además otra cosa que debemos de mencionar, aparte de que tiene mucha corriente de fuga, ¿qué más? Ahí lo pueden ver en la figura. ¿Qué pasa en este punto? Bueno, en esta zona, le voy a llamar zona, pero ¿qué pasa? Tiene fuga de corriente, ¿no? Altísima, ¿cuándo? Cuando el voltaje rebasa, ¿qué cantidad, te acuerdas? Pues los 50. Los 50 Los volts. 50 volts, menos 50 volts. ¿Qué empieza a hacer el germanio? Ya empieza a conducir demasiada corriente. Ya es mucha corriente. Entonces ahí ya no es un buen interruptor. Está claro, un buen interruptor que abierto, ¿no? Ya no. El mejorcito, repito, es el interruptor ¿qué? De arsenuro de galio. Bueno, si lo interpretáramos como interruptor, repito, como interpretación de interruptor. ¿Hasta ahí alguna pregunta, compañeros? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Entonces no se les olvide, por favor, estas características de los tres diodos. ¿Quedó claro? Ahora bien, aquí en la figura anterior, perdón, más atrás, aquí, ¿cómo superpondríamos? Ya lo hicimos, pero de todos modos, ya incluso creo que alguien lo mostró, pero si no, bueno, aquí lo voy a dibujar. ¿Cómo superpondríamos el comportamiento del diodo ideal? El ideal, compañeros. ¿Cómo quedaría el dibujo aquí? Combinando ambas polaridades. Exacto, la polarización directa, ¿cómo quedaría el trazo en el primer cuadrante? ¿Y cómo quedaría el trazo en el qué? En el tercer cuadrante de un diodo ¿qué? Ideal. Ideal. ¿Cuánto vale su voltaje en sus terminales en polarización directa? Es decir, cuando el interruptor está cerrado, el diodo ideal. ¿Debería de acercarse mucho a cero o valer cero? Cero, incluso cero. Entonces yo voy a superponer una línea en cero, pero la corriente va a ser ¿qué? Máxima, ¿sí quedó claro? Es una línea superpuesta sobre cero, pero con corriente ¿qué? Máxima. Ese sería el comportamiento del diodo ¿qué? Ideal en polarización directa. Y en inversa, ¿qué haría? ¿Cómo sería su gráfica? Vamos. ¿En inversa no sería con mucho voltaje? O sea, que el voltaje siendo infinito. ¿Y la corriente cuánto valdría? ¿Cero? Cero. Entonces, haz de cuenta que yo superpongo una línea sobre el eje X, así. Y no tendría la curvita esta que tienen los otros tres diodos. No rompería. Es decir, permanecería siempre como. ¿Abierto o cerrado? ¿Abierto? Abierto, siempre. Pero eso no existe, ese diodo no existe. Ni siquiera como interruptor existe. El interruptor ideal no existe tampoco. En ambos casos podría suceder la conducción de corriente cuando no debería de conducir y viceversa, ¿no? Que el voltaje no fuera de 0 volts a pesar de que está cerrado. Eso puede pasar también en los interruptores electromecánicos. Pero entonces sí quedó clara esta curva, ya la pueden interpretar ahora sí. La curva de color azul. Entonces, ¿qué diríamos? Polarización directa. A ver, repita alguien cómo se comporta en polarización directa. Interruptor cerrado. Ajá, pero ¿cómo es el comportamiento de un interruptor cerrado ideal? ¿Cuánto vale su voltaje? El voltaje es 0. Exacto. Y la corriente tiene infinito. Sí, es máxima. ¿verdad? Es máxima. Bueno, es máxima. Máxima, porque
Realmente no podíamos de hablar de que tiende al infinito, solamente que la resistencia externa, ¿cuánto tendiera? Sí, la resistencia. A cero, ¿verdad? Y eso pues ya no sirve de nada poner un interruptor así. ¿Cómo quedaría el dibujo del interruptor así? Sería una línea vertical. ¿Y conectada cómo con respecto a la fuente, compañero? O sea, lo que quiero decir con esto es ¿qué es la pregunta siguiente? A ver, se lo voy a mostrar de una vez. Ahí está, ¿no? Que ya lo hicimos, no inventen. O sea, ahorita lo quiero que lo hagan, pero lo hagan rápido. Ahí va, ¿eh? No estén, no se tarden ni nada, vamos a decirlo así. Ahí lo que dice ahí arriba, dibuja el circuito que proporciona la curva característica del diodo. A ver, ¿quién me la dibuja y me la muestra? Pues yo quito mi presentación y ustedes me muestran el dibujo del circuito que nos daría la curva característica del diodo, en este caso cualquier diodo, ¿no? Hasta abajo dice cómo sería la curva característica del diodo ideal, ya la dibujé, la de color azul, pero no ahorita lo que yo quiero es que el circuito que nos proporciona la curva característica del diodo, ¿está claro o no? Ya lo hicimos ayer o lo platicamos al menos. ¿Qué debe de llevar este circuito, compañeros? Una fuente de voltaje. ¿De corriente qué? De corriente directa. No. ¿De corriente qué? Alterna, compañero. Pero ya con el osciloscopio. Exacto, para tener la curva característica, no nada más un punto. No, quiero la curva. Entonces, ¿qué debe de llevar? Una fuente de voltaje de corriente alterna. ¿Qué más? Un resistor de protección. ¿Que sería para qué también? Además de proteger, ¿sí, cierto? ¿Qué otra cosa? Para medir indirectamente la corriente. La corriente. Y finalmente, ¿qué faltaría? El diodo. El diodo que queremos probar. ¿Y qué aparato conectarías para hacer las mediciones? Pues, bueno, la gráfica y las mediciones, ¿no? El osciloscopio. El osciloscopio. Entonces, por favor, dibujen el circuito, no sean así, por favor, ahorita mismo y me lo muestren. ¿Y todos andan en la Ciudad de México, compañeros? Sí. Entonces sí sintieron el temblor, eso es, pero bueno, todo el mundo lo sentimos, ¿no? Hay unos que no, increíble, pero es cierto. ¿Todo el mundo sintió el temblor o no? Sí. Sí, casi se caen los cables. No, estuvo canijo. De hecho, tenemos un compañero que es de Acapulco que me avisó que no, bueno, que no puede entrar a su casa ahorita y que por eso no iba a venir a clase. ¿Ni siquiera pueden entrar, compañera, en serio? No, es que dijese que vive en un edificio. Entonces, Ok. pues ahorita está checando estructura y eso. La estructura. Sí, sí, es cierto. ¿Él en dónde está, perdón? ¿Repite? Me dijo que en Acapulco. En Acapulco. Dicen que estuvo canijo en Acapulco, ¿eh? Pero creo que en la capital estuvo peor, ¿eh? En la capital de Guerrero estuvo peor, ¿eh? La verdad ni he visto las noticias, pero ya ven que el Facebook les informa de todo, ¿va? Pero por ahí pues sí, fue mi alumno, dijo que todavía estuvo peor ahí, ¿no? Pero bueno, sale, vale. Entonces, ¿quién no tiene el dibujo? Nos tiene que dar la curva de hace ratito, ¿verdad? En polarización directa. E inversa, las dos simultáneamente
se supone que nos debería de dar las dos simultáneamente, sobre todo la que aspiraría yo a ver cuál sería de las tres, del arsenio de galio, germanio y silicio, ¿cuál de las tres piensan que aspiraríamos a verla completa? Es decir, la polarización directa y la polarización inversa. ¿Cuál de los tres? Porque hay dos de ellos que ni siquiera soñándolo, vamos, es más, ni la que estoy diciendo la veríamos, pero vamos, una de ellas aspiraría yo a verla si consigo los elementos necesarios. ¿Cuál sería más fácil? No más fácil. Sí, más fácil de ver. ¿Cuál sería? Bueno, yo en un apunte de un libro vi que el circuito es una fuente de voltaje directa con el diodo en serie y también en serie un resistor, que le llaman resistor de carga. Pero el problema está que con corriente directa, acuérdate que un osciloscopio, ¿qué es lo que pasa? Por desgracia, ¿qué haría? ¿Qué trazaría con fuente de corriente directa? Fuente de voltaje de corriente. Un puntito, entonces no sale la gráfica. Necesitamos corriente, ¿qué? Alterna. Sí, Alterna para que se esté moviendo el trazo y haga precisamente eso. ¿El trazo de qué? Del diodo, ¿no? La curva que sigue el diodo, la veríamos, ¿no? Entonces necesitamos una fuente de corriente alterna, voltaje de corriente alterna. Y les decía, pues el que aspiraría a ver mejor es el de germanio. ¿Por qué? Porque el voltaje de ruptura anda del orden de 50 volts, a lo mejor consigo una fuente que tenga 50 volts, a lo mejor. Pero si no, pues ya ni modo. ¿Sale? Entonces, ¿alguien que ya lo tenga, el circuitito? ¿Qué pasó, nadie? Ya casi, profe. Entonces, tips pequeños. ¿Cómo deben estar conectados todos los componentes? Es decir, la fuente, el diodo y el resistor. Todos en serie. Primer lugar. Segundo lugar, ¿qué canal debe de ir conectado al diodo? Entre ánodo y cátodo, pues, en paralelo, pues. ¿Cuál canal? El canal 1, porque es el que va a medir el voltaje. O llamado X, ¿no? Ya llamado X. Muy bien. Y en dado caso, pues el otro canal, que es el Y, ¿en dónde se conecta? ¿En paralelo con qué? Con el cátodo y entre la salida del diodo y el resistor. No, pero en paralelo en específico, ¿con qué? En el resistor que vamos a utilizar como a fuerza prueba. Para ver la corriente, para saber cómo se comporta la corriente, ¿está claro? Va en paralelo. Y por otro lado, pues pues ya determinar ciertos valores, eso lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Pero al menos que me den el dibujito correcto que nos dé la curva característica del diodo en polarización directa y en polarización, ¿qué? Inversa. ¿Sale?
pasó? ¿Nada? No tiene mucho chiste, no inventen. Lo hemos hecho como 1000 veces y 1000 veces que no lo hacen, no sean así. No sé si algo así, profesor. A ver, muéstralo, ¿no? Por favor. A ver, permíteme. A ver. Ahí está, ¿no? Nomás, la Tierra está ahí en medio. Está bien. Canal Y. Hacia arriba. No, fíjate que así como lo tienes, te saldría en el... Increíble, pero te saldría en el segundo cuadrante, segundo y cuarto cuadrante. No sé si lo veas. Segundo y cuarto cuadrante. ¿Qué podrías hacer para que saliera en el, ¿cómo se llama? En el primero y en el tercero. Invertir el canal. ¿Pero cuál canal? Dime. El Y. No, el Y no, fíjate que no. Es que está, el que está al revés, el Y está bien conectado, el X es el que está al revés. Entonces, que invertiría sería el ¿qué? El canal X. El canal X. Uh-huh. Y suertuda, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les comentaba en su clase de mediciones que pues en el analógico no nos permite invertir el X, ¿no? Entonces, pues ahí está. Está bueno, ¿no? Dice, pero bueno, en este caso sí se podría. Ahorita lo analizamos, ¿te parece? Tu propuesta. Sí, perfecto. Profesor, yo ya lo hice, pero no sé si estoy en lo correcto. A ver, sí puedes mostrar, ¿no? Por favor, Soto. Sí, permítame. No vi nada. A ver, entonces, ahí ayúdame. El X, ¿dónde está? ¿En qué pasa? Entre la fuente y el ánodo. Bueno, sí, exacto. Ese es el canal X. ¿La Tierra, compañero? La tengo... Sí, la tengo en la parte de abajo de la fuente. No, pues ya bailó porque el canal X estaría midiendo el voltaje de la fuente. Estaría midiendo el voltaje de la fuente. Y el canal Y sí estaría midiendo el voltaje en el resistor. Ese, pues al menos mide la corriente.
pero el otro no está midiendo el voltaje entre ánodo y cátodo, está midiendo el voltaje ¿de qué? De la fuente. Ok. ¿Sale, vale? Perfecto. A lo mismo Entonces, lo corrijo. Sí, de todos modos voy a hacer análisis de los que han puesto, ¿no? Pero pues lo importante es que alguien obtuviera el resultado, ¿no? Profe. ¿Qué pasó? A ver, ¿le puedo presentar? Sí, bueno, por favor. Sí. Permítame, déjame verlo. Ahí está, ¿no? Yo ya no lo entendí. Canal Y está, así está bien. Canal X. Es algo, fíjate bien, con un solo circuito debes de obtener las dos curvas, no es uno y otro, ¿sí ya me di a entender? Con uno solo, puede ser el de arriba, puede ser el de abajo, siempre y cuando lo entendamos. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de corriente estás manejando en la fuente? ¿Qué corriente es en la fuente que pusiste? ¿Sí me escuchas, perdón? Ya, profe, perdón, tenía el micrófono apagado. Ajá, entonces, ¿qué tipo de corriente manejas en las dos? En tus dos dibujos, ¿qué tipo de corriente manejas? ¿Corriente qué? Estoy ocupando una fuente de voltaje de corriente alterna. Ajá, entonces, cuando sea el primer semiciclo, me va a dar la primera curva. Y cuando sea el otro semiciclo, me va a dar la otra, ¿no? Cuando se polariza de manera directa y de inversa. No, recuerda que simultáneamente cuando da un semiciclo, efectivamente te da una curva en un cuadrante, pero cuando pasa al otro semiciclo te da la otra, y como está alternando, te está dando una y otra, pero como ya nuestra vista es engañada, pues ya nada más te da el trazo en las dos polarizaciones, la directa y la inversa. No es necesario hacer dos circuitos, con uno de ellos ya funcionaría esto, no sé si me da a entender, ya funcionaría, se vería, pero lo importante es saber si dan el primero y el tercero. ¿Perdón? ¿Podría agarrar el primer circuito? Por ejemplo, el primero, tomas el primero, pero tienes que hacer un análisis si sale, fíjate bien lo que te voy a decir, si sale en el primero y en el tercer cuadrante. Y entonces es lo que le dije a tu compañera, creo que fue Dulce, ella hizo el mismo circuito que tienes allá arriba, pero resulta que no da en los cuadrantes que queremos, da en el segundo y en el cuarto. Yo lo quiero ¿en cuál? En el primero. El primero. Primero y tercero. Entonces la solución la dio ella, dice, pues le cambio, le invierto un canal. ¿Cuál canal? Le pregunté y no le atino, fue el canal ¿qué? X. Si tú lo pones invertir X, ya te da en el primero y en el tercer cuadrante.
pero quiero que lo analicen, no nada más porque lo dije yo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. ¿Sale, vale? Por favor, compónlo y después pues lo platicamos, ¿no? Igual, Dulce, sí ya lo arregló, ¿no? Sí, profe. Y sobre todo que estés convencida, ¿no, Dulce, que sí es eso? No, Sí. no esa. Así que, porque como le dije a tu compañero, no, porque dije yo, ¿no? No, sí, ya nada más, ahorita le saco la foto. Exacto, ¿no? Entonces ya con esa foto, pues nos ayudarías bastante, ¿no? Ya la veríamos más claro todo el mundo. Profe, Sí, dime. ¿y así? A ver, muéstralo. A ver, ¿si se ve? No. No se ve Ahí. nada. Ahí. No, yo creo que no. Si lo estás mostrando, No, ahí no, está. no. Ni estaba prendida tu cámara, creo. ¿Dale? A ver ahí. Híjole, se ve borrosa. ¿Más adelante? Un poquito, yo digo que te alejes, al contrario, creo que es alejarse. No, ahí se pierden, mentira, así es acercarse. No, pues está canijo. Oigan, los voy a regañar. Ustedes tienen más recursos que yo. Yo de verdad, luego, ¿qué es lo que se debe de hacer, Rodolfo? Y creo que ya lo está haciendo ¿Cómo Dulce. que? Pues él toma una foto. Ustedes Tengo son un unos, 385 aquí. no, ustedes son unos magos con la tecnología, no inventen. Yo todavía ando por No, las profe. piedritas. Y sin embargo, ya le Tenemos- aprendí. Yo ya reconozco que lo aprendí. ¿Ves? Ya no me falta, ¿no? ¿Sale? Entonces, a ver, ¿quién más, compañeros? ¿Alguien que lo tenga? Y si no, pues lo que puedo hacer es dibujar lo que ya dibujaron sus compañeros y pues ya concluir, ¿no? Digamos, pero no quisiera que eso pasara, sino que, ¿qué? Que ustedes llegaran a un resultado, ¿sale? Ya, profe. Si lo puedes mostrar, perdón. Ahí está, mostrándose. Ahí es, permíteme, ya lo quité, permíteme. Ahí está ya. Ahora sí ya lo estoy viendo, es que no lo estaba viendo, ya, ahora sí. Pues ya, yo digo que esa es la solución, pero no sé si me dé a entender, Dulce, y todos, no nada más tú. Todo mundo debe de entender esto, que ya es la solución, pero no porque la dijo ella o porque la dije yo. ¿Sí? Debemos de entenderla. Y luego todavía le puse algo más difícil a la compañera. Le dije, oye, si no te permitiera el osciloscopio invertir el X, ya bailó, porque esa es la realidad. El único que podíamos invertir era el canal ¿qué? Y, cuando era un osciloscopio ¿qué? Analógico. Y podíamos hacer todas estas curvas. No nos interesaba. En cambio ahora, pues tienen esa facilidad, pero a la vez los limita. Dicen, pues nada más la invierto y ya la atiné, ¿no? La idea es que sepan por qué. Entonces, pregunto, Dulce, ¿sí te acuerdas o no de por qué sí es solución? Sí, profe. Profe, una pregunta de por qué solo antes se podía hacer esto y ahora con los equipos ya no. Es que fíjate que por el conexionado del osciloscopio analógico, ahora sí que voy a echarle la culpa al tubo de rayos catódicos. Por el conexionado ya propio que tenía, no se pudo fabricar un circuito electrónico para hacer la inversión, es decir, el desfasamiento de 180 grados. ¿Ya me di a entender? No se podía hacer. Uno analizaba y decía, no puedo. Ya con la circuitería actual y sobre todo el osciloscopio, con la pantalla que tiene, que ya no es de tubo de rayos catódicos, ya se puede hacer. Sobre todo porque entraron en acción los amplificadores operacionales, ¿no? Ya se puede hacer. Pero antes no se podía. Un profesor hizo su tesis sobre eso y pues no. Creo que nunca obtuvo el grado. ¿El grado de qué? Maestro en ciencias. Ya ni quiero
preguntarle al profe si lo obtuvo por fin. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ahí va, ¿eh? Voy a dibujarlo, lo que dibujó esta Dulce, y lo voy a tratar de explicar. ¿Sale, vale? Pongan mucha atención. Bueno, si se acaba el tiempo, ya saben que nos volvemos a conectar, ¿eh? Permítame, ya lo perdí. Aquí está. ¿Ahí se ve una pizarra o no, compañeros? Sí. Sí, sí se ve. Sí, Entonces, en primer lugar, ponemos la fuente. Ya va a terminar la llamada, profe. Sí, ya merito. Pues ya ni modo. Sí, ya. Entiendo el canal que ¿qué curva aparecería ahora en el tercer cuadrante? La del segundo cuadrante. Pero Sí, esa correspondería o debería corresponder a la del primer cuadrante. entonces, ¿pero qué curva aparecería? Repite, ¿en el qué cuadrante, perdón? En el... La del segundo cuadrante aparecería en el tercer cuadrante. Así. O sea, la curva de polarización directa. La curva de polarización, ¿qué? De polarización directa, claro. Directa. Sí. En cambio, la de polarización inversa, que estaba en el cuarto, ¿en dónde se pone? En el primer En el cuadrante. primero. En el primero. Y la pregunta que les haría a ustedes, ¿es eso lo que queremos? No, no corresponde. No corresponde. Se parece, ¿no? Dicen, ay, no inventes. ¿Qué voltaje medirían en el primer cuadrante? ¿Qué voltaje medirían? Voltaje máximo. ¿Qué voltaje? El del diodo, ¿no? El de la barrera de potencial del diodo. No, ese es el problema. No. Ah, pero ya en el canal invertido Y. Exacto. Ah, pues ya me diría el de polarización inversa. El voltaje valor de del voltaje. ruptura, voltaje de ruptura de polarización, ¿qué? Inversa. Si fuera de germanio, ¿cuánto medirías ahí? Si fuera de germanio, aproximadamente 50 volts. Exacto. Si fuera de silicio, más de 100 volts. Si fuera de arsenuro de galio, mucho más de 100 volts. Dicen, no inventes, no es el voltaje de umbral. ¿Qué estoy haciendo mal? Pues tengo mal invertido el canal. Ese no era el que debería de haber invertido. ¿Quedó claro? Vería una curva, sí, del diodo. ¿En dónde mediría el voltaje de umbral, compañeros? ¿Invirtiendo el canal Y? No, pero ahorita como está ahí, ni modo, así me tocó y les digo, por favor, no me importa cómo lo conectaste, dime cómo medirías o en dónde medirías el voltaje de umbral del diodo. En el tercer cuadrante. Ni modo, en el tercer cuadrante, ni modo. Ay, me pongo a medirlo, ¿por qué? Porque no lo supe conectar, ni modo, no lo supe hacer. Ahí lo encontré y ahí lo mido, ¿está claro? Entonces, entender una cosa, como está el dibujo, la curva de polarización directa, ¿en qué cuadrante está? Tercero. Tercero. ¿Dónde está la curva de polarización inversa, por desgracia? En el primero. En el primero. Y eso no lo quiere el libro, no lo queremos en la práctica, vamos a decirlo así. Entonces, ahora sí ya se entendió qué debería de hacer de manera correcta, no lo que hice sin querer o por error. ¿Qué es lo que debo de invertir, dado el dibujo de Dulce y de quién fue el otro compañero? Perdón, ¿quién lo dibujó también? Ya, profe. Pérez Bernal.
Pérez Bernal, ¿sí quedó claro? ¿Qué deberías de invertir entonces? El canal X. El canal X, ni modo. Invertir canal X. Y entonces ahora sí, ya saldrían las curvas que queremos. ¿En dónde saldría, la depolarización directa? En el primer cuadrante. Sí, en el En el primer cuadrante. ¿Y dónde saldría? Está mal, pésimamente dibujada, perdón. Sería más cortita, ¿no? Por aquí así, ¿no? Chiquita. Y en cambio, ¿con dónde saldría la depolarización inversa? En el tercero. En el tercer cuadrante. Así la veríamos. Ah, pues ya salió. Pero porque supe invertir el canal correspondiente, que fue el X. ¿Quedó claro hasta ahí? Entonces les voy a dejar el ejercicio. Háganlo. Esto mismo, que salga en el primer cuadrante. ¿Qué debe de salir en el primer cuadrante? A fuerza. Tiene que salir directa. ¿La curva de polarización qué? directa. Directa. ¿Y en el tercer cuadrante qué debe de salir? La polarización inversa. Pero ahí está la limitante que les voy a dar. No se permite invertir el canal X. No se puede. No. ¿Por qué? Porque es un analógico. Claro, ya no estamos en ese tiempo, ¿no? Pero sinceramente yo todavía cuando egresé de mi carrera me dieron un osciloscopio analógico para trabajar. Y entonces yo sabía que nada más el único que se podía invertir era el ¿qué? El Y. Y con eso yo podía hacer cualquier curva, ¿no? ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, se los digo por lo siguiente, anécdota rapidísima para ya concluir esta parte. Y no me voy a olvidar nunca de la universidad donde egresó el ingeniero, Universidad La Salle. Entonces resulta que en ese tiempo, imagínense, en la escuela, yo recién había entrado como profesor y nos fueron a dar una plática de osciloscopio ¿qué? Digital. Osciloscopio digital. Entonces él nos dio todo el relajo que tenía el osciloscopio digital, pero resulta que yo al final me le acerco y le digo, oye, ingeniero, quiero que me diga cómo obtener la curva característica del diodo. Y entonces, ¿saben qué hizo? Le dije, ay, nunca se me va a olvidar. Tomó un protoboard, lo levantó, tenía varios circuitos y dispositivos ahí conectados, y me dice así, ¿me puede decir cuál es el diodo? Ya no hay. O sea, es la peor experiencia que le puede pasar a un ingeniero, no saber distinguir ni siquiera cuál es el diodo, ¿no? Entonces, compañeros, con estas clases virtuales nos puede pasar. Ustedes acomodé el lugar cuando yo les diga, vamos a hacer la práctica, tienen que conseguir el diodo, por Dios, para que lo conozcan, ¿no? ¿Sí quedó claro o no? Y más allá de que lo conozcan, ¿qué? Saber cómo funciona. Exacto, saber cómo funciona, saber conectarlo, saber lo básico de perdida, cuántas terminales tiene un diodo. Yo le hubiera dicho eso al ingeniero, ¿no? Pero no se lo dije. Ya nada más se lo señalé. Pero ¿qué le debería de haber dicho para identificar el diodo? Mínimo decirle cuántas terminales tiene. Pues 2. 2. 2 terminales. Luego, otra más que le hubiera dicho, oiga, y no tiene colores, muchos colores. Si acaso este diodito de baja potencia, ¿qué tiene? Ya lo platicamos, alguien lo dijo incluso. Una franja. Una franja, por Dios. Y dije, pues voy a buscar uno comúnmente de color negro y que tenga una franja, ¿no? Luego hay diodos de distintas. ¿La franja solo es blanca o puede variar? Puede variar, ¿eh? Comúnmente es blanca, tienes razón, comúnmente es blanca. No es cierto. A ver, déjeme acordar. Sí, comúnmente es blanca. Pero puede variar. ¿No es dorada, profe? Digo, ¿dónde? ¿plateada? ¿No es plateada? Como plateada entre blanca y plateada. Pues, Ajá, algo así como... bueno, sí es gris, plateada, plateado. tienes razón, sí. Pero lo importante es que aparezca la red. Entonces sí quedó claro hasta ahí, compañeros.
Entonces, ¿qué otra cosa distinguiría al diodo? Pues yo ya como ingeniero sé cómo funciona. O sea, no fue un rotundo fracaso esa experiencia, ¿no? Qué gacho, ¿no? Porque después de que hagan de cuenta quién obtuvo la curva característica finalmente. Pues yo, que no inventes. No sabe ni conectar el osciloscopio y nos vino a dar una plática del osciloscopio digital. ¿Qué rayos? Entonces, ¿cómo fue posible? A ver, yo les pregunto, utilicen su ingenio. ¿Cómo fue posible que nos diera la plática si no sabía ni qué era un diodo, no sabía conectar bien el osciloscopio? ¿Cómo le hizo? Porque nos las dio la plática. ¿Cómo le hizo el ingeniero? Leyó el instructivo. Se lo aprendió. Dos opciones que dijeron, leyó el instructivo, ¿y cuál es la otra que dijiste? Perdón, Tona, no te escuché bien. Que se lo aprendió. Se lo aprendió. Pues ni una ni otra, todavía más gacho que hubieran hecho ustedes para salir del paso y decir ahorita, me los madrugo a los profesores. Ni eso, porque leyendo uno aprende, ¿no? Y de pérdida de memoria, ¿no? Entonces, ¿qué otra opción? Y les doy un tip. ¿Por qué levantó el protoboard, compañeros? Levantó el protoboard con circuitos armados, o sea, se veía el alambrado, se veía el diodo, se veían resistores, se veían integrados incluso. Con eso nos dio la plática, con los circuitos, ¿qué? Integrados. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo le hizo para dar esta plática? Lo voy a decir con un nombre que yo creo que sí se maneja, ¿no? Ustedes. Tenía un ¿qué? Un asistente remoto. Mira, dice con la palabra adornada. Y no era remoto, era un asistente. Pero yo, ¿sabes cómo le digo al asistente? Despectivamente se les dice, tenía un chalán. Eso se dice mucho en los, ¿cómo se llama? En los oficios, ¿no? Tenía su chalán. Y que Dios me ayude, pero a lo mejor el chalán de dónde era egresado, compañeros. ¿De qué escuela? No, pues no lo quiero decir. Pues dígalo, porque sí es cierto. De la poderosa decir. Exacto. Nosotros somos los que metemos las manos y los que se lucen, ¿quiénes son? ¿Los de la UNAM? En este caso, los de La Salle, ¿no? No, esos no. ¿Saben quién se luce siempre? Los de las universidades privadas, para no decir nombres. Y no debe decir, ¿no? O sea, pero por desgracia sucede. Muchos tienen jefes que son de otras universidades y uno se da cuenta y no sabe nada, ¿no? Entonces no sé ni cómo sean jefes. A ver, ¿por qué creen que sean jefes? Por influencia, ¿no? ¿Pero por qué tienen influencia? Buena respuesta, ¿eh? Por su canal la de universidad YouTube. tiene bolsa de trabajo. A ver, repiten, ¿por qué qué? Porque muchas universidades de paga tienen bolsa de trabajo. Es una razón válida, muy buena. Otra, deme otra razón. Sí, cierto. Nacieron en cuna de oro. Sí, pero tradúcelo un poquito más, ayúdame un poquito más a traducir que nacieron en cuna de oro. Que está ligado con lo que dijo ya Tenían los recursos necesarios. Pero ¿por qué los tienen? ¿Por qué? ¿Y por qué no van a decir que porque somos pobres? No. ¿Por qué otra razón? Les los voy a decir ya directo, porque no nos sabemos qué. Relacionar, compañeros. No sabemos relacionar. No, mover sí sabemos, pero relacionarnos es una bronca que deberíamos de quitarnos. ¿Está claro o no? Sí. Entonces, relacionado con esto concluyo la clase. Les digo lo siguiente, el día martes ya viene la ingeniera. ¿Está claro? Van a darnos una plática a ustedes al horario de clase. ¿Quedó claro? Ella va a empezar, digamos, a dar la plática, pero lo que quiero, compañeros, es que participen, relaciónense con la ingeniera. El día que yo vaya a Alemania, no seas así, recíbeme, ¿no? Dime dónde, oriéntame dónde me hospedo de perdida, relaciónense, pídanle su correo electrónico, lo que puedan pedirle para que de aquí en adelante pues vayan adquiriendo. No, eso ya no se puede, eso ya es acoso.
No, compañero, vas a ver que ella solita va a decir, es más, ni va a ser necesario que ella ya es muy despierta, les va a publicar su correo. Aquí está, cópienlo, porque los conozco que ni siquiera eso van a pedir, y no es acoso, no lo inventen. ¿Sale, vale? Sí, profe. No nos veríamos el día, ya pasé lista, por cierto, nos veríamos el martes, compañeros. No, cierto, mañana, ¿no? Mañana nos vemos, profe. Mañana, pero el martes estoy anticipando que viene el ingeniero, ¿no? ¿Sale, vale? Bueno, Profe, que estén bien. Sí. Hay una compañera que no se pudo conectar el día de hoy porque tuvo que ir al médico. ¿Le dices de favorzote que me pases una? Es Torres Mercado. ¿Torres qué, perdón? Torres Mercado. Mercado, gracias. Sí, ahorita lo anoto en la lista, precisamente. Torres Mercado, ok. Es que también le digo el del compañero de Acapulco. Ah, perfecto, sí, aprovechando el viaje. Permíteme, déjeme entonces abrir la lista. Los que se quieran retirar ya pueden hacerlo, ¿eh? Gracias, hasta luego, buen día. Buen día. Igualmente, buenos días, cuídense. Entonces, repíteme, Torres, ¿será qué? Perdón, ya se me fue otra vez. Torres Mercado. Torres Mercado. ¿Y qué más?